regreso acá en su espacio Voz para el Cambio, una ventana abierta de posibilidades. Y ya en el tercer día de lo que es la Semana Mayor, hoy miércoles. Y uno como que se pone en esa sintonía, en modo Semana Santa. Y escuchar al amigo Alfonso Torres Ulloa y a la doctora Paula Xiomara Minde desde Pedernales. Cuando ella hablaba de Pedernales, eso me trae a mí al pasado. Yo tuve una experiencia en Pedernales, viví 3 años allá y todo eso yo lo recorría, todo Pedernales, desde Mencía, La Altagracia, Aguas Negras, Oviedo, y realmente me encanta esa provincia, ese pueblo pequeño, pero con una diversidad a nivel del medio ambiente que a uno realmente se siente acogedora. Y así es. Entonces, siguiendo este segmento, en la segunda parte del programa Voz para el Cambio, nos acompaña nuevamente acá en los estudios el amigo Vladimir Cruz López para hablar un poquito del tema educativo. Y son temas como que uno no puede como dejarlo a un lado, porque es parte de lo que es nuestro accionar en este día a día, uno como docente, como parte importante del sistema educativo en el país y sobre todo con una preocupación real que nos ocupa en que las cosas se puedan hacer mejor y estar aquí en Voz para el Cambio hablando del tema, también eso es un mensaje que le enviamos a las autoridades, en este caso el Ministerio de Educación, que estamos en esa parte, en esa vigilancia, en esa veeduría permanente para que el sistema educativo en el país pueda cambiar. Y hay un tema que todavía Vladimir no se ha aclarado bien con el tema de los monitores, con el tema de los concursos, con este nuevo ministro que cuando llegó paralizó todo. Y vamos a ver qué está pasando realmente con esos temas en educación. Buen día Jacinto, buen día a todos los televidentes que están ahí con nosotros en Voz para el Cambio y que nos acompañan como cada mañana en este espacio de reflexión. Jacinto, con el tema de los monitores yo siento que ya hay que valorar los elementos positivos también que se dan en los procesos educativos y que el ministerio decide. Tú hablas de monitor, es bueno que la gente sepa, tal vez tú y yo y los maestros entienden eso, pero una persona de a pie que no sabe cómo se mueve el sistema educativo, ¿qué es eso de monitor? ¿Hay que monitorear o es un empleado que está ahí para hacer otras cosas? Bueno, el monitor es una figura que salió en el Ministerio de Educación precisamente, que surgió como una persona que puede asumir la parte docente dentro de esto, pero sin entrar por concurso. Es decir, Estamos hablando que es un docente que no está por concurso. ajá, Tiene que ser docente para ser no, monitor. no necesariamente, es decir, hay diferentes categorías de monitores, porque esta figura surgió incluso en el gobierno anterior y surgió como un elemento de apoyo y surgió bajo necesidades que tenía el Ministerio de Educación. Por un lado, la necesidad, por ejemplo, en el De área de apoyo lengua. o de meter a los compañeritos ahí para que puedan cobrar un salario y así poder buscarle esos compromisos que se hacen los políticos y más que tú conoces cómo se mueve el sistema educativo. Sí, pero yo siento, Jacinto, mira, y ahí hay que verlo de buena fe. En un momento, la educación necesitaba maestros del área de lenguas extranjeras, específicamente inglés, francés y esto. Y había un grupo de personas que había hecho cursos técnicos y había hecho cursos en idiomas, pero no tenía el grado de licenciatura para poder concursar y entrar como maestro por concurso. Entonces el ministerio, ante la necesidad que tenía, que son los primeros monitores que surgen, los del área de idiomas, de lenguas extranjeras, esos son los primeros que entran al sistema con esa figura que lo titularon de monitor. Luego también querían llamarle facilitador, luego querían llamarle, es decir, diferentes figuras, pero surgió como eso. Pero ¿qué pasó? Técnico profesional también se da otra necesidad. Se necesitan de diferentes áreas técnicos o personas, incluso muchos ingenieros entraron como figura técnica a diferentes áreas como electricidad, electrónica, refrigeración,
y otras áreas de artes también que entraron allí. Entonces se necesitaba personas con cierta calidad para poder desarrollar esos procesos de áreas técnicas. Entonces también, en este caso, técnico profesional asume la figura del monitor, y esa figura del monitor entonces comienza a introducirse ya en otro. Claro, eso como así mismo como tú dices, surgió de una necesidad, pero luego comenzó con un proceso de ¿qué? De desvirtuar la esencia en la que surgió. Y entonces surge un grupo de personas que no pudieron, incluso que no pasaron concurso, que no entraron de esto, entonces se le otorgaba cierta figura dentro de ellos para poder apoyar también, como tú dices, esos compañeritos que teníamos ahí, que estaban ahí. Entonces, esa figura, es decir, durante años entró al ministerio. Entonces el monitor es esa persona que hace la función de docente tanto en el área de idiomas, pero también en las áreas académicas que entraron, pero también en técnico profesional, pero también en las modalidades de arte. Son esas personas que están asumiendo funciones docentes dentro de ellos y esto. Pero también hay monitores, Jacinto, que surgieron. Funciones docentes, pero también tiene la característica de la formación para ser docente, porque a veces uno puede pensar que no son de esa área, así que tienen que tener la preparación, tienen que tener, pienso yo, los contenidos, pero también las estrategias, la metodología para poder impartir clases. Ese ha sido como el elemento de esto. Muchos de estos monitores comenzaron un proceso de formación en pedagogía, porque por ejemplo, un técnico en electricidad o en electrónica estaba en ese momento solamente trabajando su área de técnica dentro de esto, pero a veces carecía de una formación pedagógica, de una formación en estrategias pedagógicas para trabajar y estar dentro del salón de clase. Entonces, muchos de ellos hicieron el proceso incluso para poder entrar en una primera etapa se les exigía que tuvieran una habilitación docente, es decir, un programa que muchas universidades desarrollaron para que estas personas formarlos en estrategias pedagógicas, en procesos de planificación y demás, y entonces entrar en ese proceso. Que no es solamente de docente. educación, he visto también que Infotec lo tiene. A veces ve algunas personas que han hecho, que saben lo que es la parte técnica de refrigeración, de cualquier carrera técnica, y luego entonces lo preparan en la parte pedagógica para que ellos impartan docencia dentro de Infotec. Exactamente, esa figura. Entonces, ¿pero qué pasaba, Jacinto? ¿Y qué pasó durante años? He nombrado, he contratado, y luego, ¿cuáles son los beneficios? Yo creo un poquito, porque es bueno saber eso a la hora de poder ver la situación que tú nos estás aclarando, de qué es lo que está pasando con este tema de los monitores dentro del sistema educativo, ¿sí? ¿Qué beneficios tienen ese contrato, hasta cuándo dura, si es contratado, y si es posible, ya siendo monitor, teniendo una experiencia en educación, no tener que ir a concursos porque ya tiene las experiencias? No, no son contratados, no es un contrato que se le da, es un nombramiento administrativo. Y tú lo has defendido muy bien a los monitores, porque tú bien sabes que la ADP tuvo, no sé si por el manejo que se hizo de manera política, pero estaba en contra de los monitores en un momento. Se han dado conflictos y hay grupos que apoyaban y hay grupos que entraban en conflicto. ¿Por qué? Por dos razones. Ahora te explico. Es decir, que primero, como aclarar, estos monitores son nombrados, pero son nombrados como administrativos, como personas administrativas dentro del sistema. No son docentes, no figuran como docentes, y esto porque a la carrera docente solamente se entra por concurso durante el proceso que se entra. Entonces no se puede violentar esa disposición de ley que está tanto en el Estatuto Docente como en la Ley General de Educación. Es decir, esos son los elementos. Para usted entrar a la carrera docente solamente se entra por concurso dentro de esto. Entonces, estas personas son nombradas como administrativos, como personas administrativas dentro del sistema, y son parte del ministerio de esto. Pero asimismo, ¿qué pasa? Están haciendo la función de docentes, Jacinto, pero al mismo tiempo están cobrando menos que los docentes. Es decir, un monitor percibía, lo que percibe son 31.900 pesos como salario, a eso después tú le aplicas todos los descuentos y demás, pero es decir, haciendo la función de docente, estando en el aula,
pero cobrando menos entonces en ese espacio. Entonces es un elemento que durante años los mismos grupos monitores han estado peleando, han estado luchando, han estado buscando la manera de que se les reconozca dentro del sistema, de que se les habilite ese espacio para concurso y que pudiera entrar dentro del sistema. Y eso ha sido una lucha. ¿Qué pasó? En un conflicto, en un momento, bueno, con la ADP, había sectores de la ADP que, es decir, no querían y no quieren que este grupo se regularizara de manera total dentro del proceso, es decir, que se les reconocieran esos derechos, que se les reconocieran esa temporalidad incluso que muchos tenían ya, porque incluso en la misma ley establece una parte que por el mérito tú puedes entrar a la carrera docente y años en servicio. Entonces esos elementos, algunos grupos de monitores comenzaron a exigir que se les reconociera entonces por méritos ese reconocimiento y entraran a la carrera docente, a lo que la misma ADP, como velando por la ley, la institucionalidad ya establecida, tanto en la ordenanza como en el estatuto docente, se opuso en algunos momentos a que sean estos. Y lo que solicitaban es que se aperturara un concurso, se aperturara un espacio de concurso para que estos monitores pudieran entonces participar y estar en ese espacio. Ahí lo que mirando eso que tú dices, después de una experiencia como monitor, de 1 año, 2 años, 3 años ya en las aulas, ahí lo que amerita es una evaluación, no un concurso, en el sentido, porque al final, ¿qué es lo que el concurso va a evaluar? Muchas veces no solamente es el título, sino ver la capacidad de las experiencias de cómo este monitor, que al final hace de docente, cuál es su manejo dentro del trabajo como pedagogo, como maestro. Y eso no es tan difícil, hacer un seguimiento, una evaluación, para luego pasar a lo que es. Porque, ¿qué pasa cuando un maestro es nombrado? Hay ciertos derechos, cierta protección por parte de la ADP, y hay que decir así, entran a lo que es en la carrera administrativa. Y nadie, a menos que haga algo grande, nadie va a sacar a un docente del sistema educativo. Ahora, tú hablabas de una palabra, Emil, que muchas veces yo cuando lo escucho, la parte pertenecen al personal administrativo, uno conociendo esto en este país, que la parte administrativa termina imponiéndose muchas veces los criterios políticos, porque cada vez que llega un gobierno, un nuevo gobierno, toda la persona que está en la parte administrativa, los políticos piensan que esos puestos son de ellos, y por eso hasta el día de hoy, ya en esta semana, tengo amigos que ya lo cancelaron en la parte administrativa. Entonces al final, ¿cuál es la protección que tiene un monitor si al final no entra ahí por política, sino para hacer un trabajo decente como maestro, y que tú fácilmente, por ser contratado, pueda hacer que el Estado, el mismo Ministerio de Educación, pueda decir ya no queremos seguir con usted? Entonces ahí al final no hay seguridad para este personal administrativo, en este caso los monitores. Ciertamente, lo dices muy bien, hay una vulnerabilidad al pertenecer a la parte administrativa, y esa vulnerabilidad que se visualiza ahí era de que en cualquier momento podían prescindir de ti, pero también otro elemento, Jacinto, es decir, al tú ser administrativo, tú tampoco vas teniendo beneficios de lo que te otorga entonces también la carrera docente dentro de ese espacio, y ese otro elemento también que estaban sufriendo los monitores y que están todavía en este momento. Y eso. Entonces, por eso es importante que dentro de muchos años, y bueno, y hubo un grupo que fueron cancelados en un proceso de auditoría, porque esas auditorías se hacían muchas veces para ver de qué grupo se podía prescindir dentro de los monitores y cómo tenían. Pero Jacinto, también había que reconocer, y el mismo ministerio reconoce, la necesidad de esos monitores. Es decir, un ingeniero que se dedica entonces al aula para acompañar un proceso en energías renovables, como hay bachillerato técnico como tú decías, en refrigeración, o un técnico que se dedica a eso. El mismo ministerio reconocía la necesidad que tenía de estos grupos de monitores dentro de esto. Entonces, muchos de ellos no podían prescindir de manera directa, porque tú tienes que tener una persona preparada en esa área, con el conocimiento específico de esa área, para tú poder acompañar esto. Y por eso también yo siento que dentro de ese equipo de monitores que se han mantenido, hay gente que
15, 16 años siendo monitores, Jacinto, estando de monitor en un centro, y que ha venido ese proceso de avance, igualmente con los idiomas, igualmente con las artes, personas que manejan diferentes tipos de arte y que estaban entonces acompañando en los centros, en los politécnicos de arte. Entonces no se podía prescindir tan fácilmente de ese programa. Entonces, Jacinto, ese grupo de monitores y de esos grupos, y lo bueno también que el ministerio ahora decidió sacar entonces una ordenanza, una orden departamental, la 57-2023, que va y establece ya el concurso evaluación. Ellos lo llaman concurso evaluación de los monitores. Tendrá componentes evaluativos y tendrá componentes de concurso, porque es decir, dentro de esto, al establecerla, se establecen varios criterios que es bueno como señalar dentro de ellos. El primero es que solamente concursarán en este espacio los que están en aula, los monitores que están en aula. Es decir, los monitores que están en oficina, los monitores que están en registro o monitores que están en otro espacio no podrán participar. Solamente aquellos monitores que están en aulas, que están desempeñándose como docentes, solamente podrán participar ese grupo que está ahí. Quienes están asumiendo otros roles dentro de esto no podrán participar de esto. Otro criterio, Jacinto, solamente también los que están activos no pueden, los que tienen más de un año ejerciendo como monitor, no pueden entrar nuevos monitores a concursar el día de mañana o el día de pasado, que cuando ya la semana que viene se apertura oficialmente ya el proceso de evaluación. Es decir, solamente podrán los que están dentro del sistema ya, los que están ejerciendo en este momento y que tienen un año mínimo de ejercicio en ese proceso. Entonces, solamente podrán participar estos monitores y esto. Y eso reconoce y comienza entonces ya, Jacinto, un proceso de reconocer y regularizar este grupo de personas que está dentro de esto. También la ordenanza establece algo interesante. Van a desaparecer los monitores a partir de esta evaluación. Queda totalmente la figura a partir de que se cierre este proceso de evaluación y de reconocimiento. Van a cerrar la figura del monitor en la carrera, en la parte del Ministerio de Educación. ¿Por qué? Si tiene hasta lógica, esa figura no está en ninguno de los elementos de la ley de educación, ni de ningún reglamento ni ordenanza de educación. No existe. La figura del monitor no existe. Ni son docentes ni son administrativos. Y está desamparado de toda regularización, de toda ley o de todo sistema regular. Entonces, esa figura, al no existir, al no estar, entonces tiene ese elemento. Que estamos hablando que en este país, después que usted hace un trabajo formal a partir de los 3 meses, usted tiene derechos. Derechos adquiridos por el ejercicio de lo que está desempeñando, pero entonces aquí se estaban desconociendo esos derechos y no se le estaba dando también el nivel de relevancia que podía tener esto. Entonces venían concursos y en los concursos no podían participar los monitores. ¿Por qué? Porque tenían que ser de carrera docente. Todos los concursos que han cerrado en los últimos años, entonces tenían que ser de carrera de educación. Y entonces, al ser un grupo de personas que no vienen de carrera propiamente de educación, entonces no podían y no tenían el derecho de concursar en esos espacios. Por eso este concurso es importante y hay que valorar que el Ministerio de Educación ahora, liderado por el ministro, dio el paso de abrir este espacio a lo que son los monitores, de abrir este espacio para que comience entonces a regularizarse este grupo de personas que por años ha estado ahí en un limbo jurídico, pero también limbo laboral, y ha estado en ese limbo así sin ningún tipo de reconocimiento dentro de esto, pero también con poca valoración de ellos mismos. Y este paso tiene alto significado para ellos, pero también alto significado para comenzar un proceso de regularizar en el sistema educativo esta figura del monitor. Así que hay que aplaudir al Ministerio de Educación el que haya esta disposición. Según la ordenanza, la segunda semana de abril se apertura el proceso de inscripción de los monitores a través de una plataforma digital en el mismo MINER,
comienza entonces a subirse los perfiles. Luego de eso habrá un proceso de evaluación de esos monitores a partir de esos perfiles que se crearon, que se subieron allí. Entonces tendrán un proceso también, por eso en la parte del concurso, porque van a ser evaluados estos monitores completamente, cada uno de ellos. Deben tener, es una exigencia que tienen, que debe tener la habilitación docente, por lo menos la especialidad de habilitación docente para estar dentro de las aulas en ese espacio y poder reconocerle entonces su parte para pasar a lo que sería el sistema de ya docente de la República Dominicana. A partir de ahí entonces, Jacinto, viene la evaluación. Luego de la evaluación también hay una evaluación también práctica, en algunos casos que lo establece ahí, y luego de esto entonces vendrán ya las decisiones finales de la figura de ese monitor que se vaya a dar ahí. Es un elemento, como te decía, de aplaudir, de verlo y de que va a ser entonces en este caso realmente un elemento de importancia para la educación dominicana. Vamos a una pequeña pausa, Natanael, Vladimir. Cuando regresemos, quédense ahí que hay más en Voz para el Cambio.